Adrián, David, Esteban, a Juega, a Morochos, de los fieles que están siempre acompañándonos en los teleseminarios. Para hoy teníamos un tema bien interesante, siempre con nuestro buen amigo Carlos Barquero, el cual ha preparado un tema. Yo había pensado que él estaba dando un curso de cajas automáticas, pero al final decidió darles algo interesante de los sistemas Common Rail. Los sistemas Common Rail se abarcan o se agrupan por marca, entonces es mejor conocerlos por marca, no hacerlo de una forma general, sino específicamente cada marca, cuáles son las características, los tipos de bomba, los tipos de válvulas que maneja, y eso es lo que quisiéramos aprovechar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, gracias de nuevo, un gusto tenerlos a todos, y les paso con Carlos Barquero para iniciar la presentación del teleseminario de hoy. Adelante, Carlos, un gusto tenerte. Muy buenas tardes, Roy, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a estudiar el sistema de inyección diésel Common Rail denso. Los sistemas Common Rail traen sus inicios en el sistema Bosch, pero no solo Bosch los ha hecho. El comienzo del sistema empieza en este vehículo. Eso es un Alfa Romeo. La empresa Fiat empezó con el sistema Common Rail y después lo tomó el sistema Bosch y lo terminó de hacer todos los ajustes necesarios y lo instaló ya en un vehículo. Entonces este es el primer vehículo que sale al mercado con este sistema. Ven que es desde 1998, no es un sistema que uno dijera esto es lo más nuevo o es lo que pues está en punta. Pues sí está en punta porque se le han hecho muchas mejoras al sistema, sobre todo en lo que es la conmutación de los inyectores y los requerimientos de las computadoras para los autoaprendizajes. Estos sistemas se han ido perfeccionando. Vamos a empezar un poquito. Cuando nosotros teníamos un sistema por levas, nuestras bombas, por ejemplo, tengamos en cuenta alguna bomba lineal que funcionara por el sistema de levas. Estas bombas eran distribuidoras bombas distribuidoras y unificadoras de presión de combustible. Para que estas bombas funcionaran, ocupaban cierto régimen de motor. Quiere decir que conforme iban subiendo las revoluciones, ellas iban aumentando su presión. Cuando teníamos bajas revoluciones, pues teníamos baja presión de inyección. Con el sistema Common Rail, lo que se trata es que desde el momento de la salida, cuando el vehículo ocupa mucho más potencia, pues ya tenga una presión bastante, en este caso vamos a ver que es bastante alta. Si vemos la grafiquita aquí, si nos acercamos al punto de unas 1000 revoluciones, si nos acercamos a los puntos entre 750 revoluciones, vemos que ya tenemos como 600 bar de presión, ¿verdad? Voy a apuntar aquí, ya vemos que hay como 600 bar de presión. Entonces es interesante ver que este sistema ya viene con esta presión ajustada desde cero. ¿Cómo hará el sistema para hacer esto? Pues es muy importante hablar un poquito de esto. El sistema lo que utiliza es una bomba especial, y esta bomba lo que hace es mantener la presión en un riel. Ahorita vamos a ir viendo los componentes del sistema, y esta presión, por decirlo así, va a estar ahí lista para cuando el sistema ocupe una buena alzada de presión. En los inyectores se conmutan por medio de la electrónica. Pues la electrónica va a conmutar unas electroválvulas que tienen los inyectores especiales. Vamos a ir viendo más adelante que es un sistema muy interesante, es una genialidad lo que hacen con estos inyectores, y vamos a ir viendo
todo con respecto a estos sistemas. El sistema Common Rail me permite a mí eliminar el famoso golpe diésel. Si ustedes se acuerdan, los sistemas cuando tenemos una inyección directa, sobre todo sin ayuda electrónica, pues tenemos un golpe de diésel muy característico. Si nos acordamos de un Isuzu, por ejemplo, de un KB, recordemos ese ruido característico cuando él acelera, es un rateo ahí que suena. Esto es el golpe de diésel. La homogenización en estos sistemas se produce muy bruscamente cuando está ingresando el diésel y golpea mucho la cámara. Mientras que una inyección Common Rail puede hacer una inyección piloto, y esta inyección piloto prepara la cámara para cuando caiga esta inyección principal ya la cámara esté a una temperatura adecuada y se haga un desarrollo de presión uniforme, o sea, no picos de presión, que es lo que produce ese golpe de diésel. Entonces este sistema pues tiene estas ventajas, puede disminuir mucho el golpe de diésel, sobre todo cuando estamos a bajas revoluciones. Si ustedes escuchan un motor de estos, todos estos motores son de inyección directa y ustedes los escuchan y son motores silenciosos. ¿Por qué son silenciosos? Porque se desarrolla una preinyección o una inyección piloto y después se desarrolla la inyección principal. Entonces la cámara ya está preparada para recibir la inyección principal y ya no se da este golpe de diésel. El sistema que vamos a analizar hoy es bueno, básicamente hay 4 sistemas en el sistema Common Rail. Está el Bosch, está el Denso, está el Delphi y está el sistema Siemens. Pero hoy vamos a desarrollarnos un poquito con lo que es el sistema Denso, que este sistema es el que hacen los japoneses, ¿verdad? Como todos sabemos, la fábrica de Denso es japonesa. Entonces el sistema Denso es el que va a estar viniendo en muchos de los vehículos japoneses, casi que todos. Siempre en algunos puede que venga Bosch por ahí, se va a encontrar Bosch por ahí, pero casi que todos. Si vemos un Toyota, un Hilux, si vemos vemos este famoso motor 1KD que anda muy distribuido en los vehículos Toyota. También hemos escuchado el motor 2KD que anda también en los Toyota. En Nissan el Y22 que anda también por ahí, difundido entre los vehículos Nissan. Casi que podemos hablar que el vehículo japonés debería de traer este tipo de inyección, ¿verdad? No es una regla, como les digo, no es una regla para todos, pero traen este sistemita. Esto es una gráfica de lo que les estaba hablando. Pues el sistema de inyección Common Rail, vamos a verlo. Vamos a ver sus componentes en sí. Vamos a tener una bomba de alta presión. Esta bomba de alta presión es una bomba que, si lo vemos así, por bomba, ella lo que hace es aspirar el diésel y elevarlo a alta presión. Aspira diésel y lo eleva a alta presión. Estas bombitas no tienen aquella cuestión de que había que atiempar. En algunos casos no es necesario atemparlas. En algunos casos trae alguna marca especial para tal vez enfocar el momento en que los componentes están haciendo la inyección, o los elementos de bombeo están haciendo la inyección de presión al riel, y las descargas de los inyectores. Entonces tal vez sea por eso que pueda traer en algún momento algún tipo de calado, pero después de ahí no tiene absolutamente nada de calado. Se puede montar en cualquier posición, porque ella lo que hace es girar, succionar diésel y enviar diésel a alta presión a el siguiente componente que vamos a ver. En este caso se trata de el riel de alta presión. Este riel de alta presión es el que va a recibir, este es el acumulador, este es el que va a recibir todo el combustible que viene de la bomba y llega a este componente. Aquí es donde se van a pues mantener presiones muy elevadas.
Este componente está fabricado para que resista todo esto, va a tener su presión muy elevada. En el mismo riel vamos a encontrar varios componentes que más adelante vamos a ir hablando, por ejemplo, como este sensor que vamos a ponerlo por aquí. Es un sensor especial. Este sensorcito que vemos por aquí es el sensor de presión del riel. El sistema necesita conocer la presión del riel porque si no limita la bomba, o en el caso contrario la pondría a enviar todo el combustible. Más adelante vamos a ir hablando de todos estos componentes, cómo es que por decirlo así, se pilotea esta bomba, cómo es que la computadora hace que esta bomba haga que suba la presión o que la presión se mantenga, o en cierto momento hasta que baje la presión. Vamos a tener también un inyector especial. Vemos que del riel sale una tubería. Esa tubería llega hacia el inyector. Ese inyector es un inyector especial. ¿Qué tiene de especial este inyector? Pues que va a permitir, vemos que es de inyección directa, va a permitir ingresar el diésel a la cámara, pero a su vez este tipo de inyector funciona por el módulo de control. El módulo de control activa este inyector con un pulso. Vamos a ver más adelante que su mecanismo es muy similar al de un inyector mecánico, un inyector diésel convencional, nada más que tiene cierta estrategia. Después de ahí vamos a ver que el sistema tiene un módulo de control. Ya estamos hablando de que esto es diésel totalmente electrónico. Tiene un módulo de control que es el que va a gestionar toda la función, el desarrollo de la presión, el desarrollo de las inyecciones. Entonces vamos a irnos metiendo un poco más en esto. Vamos a pasar de filmina. Como todo sistema de inyección necesita un sistema de baja presión. El sistema de baja presión en el sistema Denso no usa una bomba interna en un tanque de combustible, un diésel, para traer el diésel. En este caso nos vamos a encontrar una bomba cebadora, que es la que va a recoger el diésel, como en los sistemas viejos. Va a aspirar el diésel del tanque de combustible, lo pasa por el filtro, y lo que va a mantener esta bomba cebadora es una bomba de transferencia interna, es una bomba de trasiego, como lo decíamos antes, interna, que esta sí va a mandar su presión a la bomba de alta presión. Es muy importante que todos estos componentes estén en muy buen estado. Hablemos de los filtros de diésel, los cortes en los inyectores pues son demasiado ajustados, y cualquier partícula ahí de sedimento, cualquier gota de agua o cualquier suciedad va a dañarnos el sistema. Entonces nosotros sabemos también que estos sistemas, o los que han tenido cierta relación con estos sistemas o han reparado, se dan cuenta que este sistema es extremadamente caro. Entonces no podemos darnos ahí el lujo de poner cualquier filtro. En este caso tenemos que poner un filtro de buena calidad. Entonces este sistema de baja presión se compone de esta bombita cebadora que va a traer el diésel desde el tanque a través de las tuberías, lo pasa por el elemento de filtrado, y esto va a entrar a la bomba de alta presión. Estamos hablando ahorita del sistema de baja presión. Internamente en la bomba de alta presión nos vamos a encontrar una bomba de trasiego. Esta bombita de trasiego es una bombita de lóbulos. Ella va a admitir el diésel por un lado, y como sabemos va a trasegar el combustible. Muchas veces sucede en estos sistemas que el vehículo no me arranca inmediatamente. La gente se queja de que no arranca rápido, y si ustedes hacen un diagnóstico así rapidito, van a la bomba de trasiego, a esta bomba cebadora, perdón, se van a la bombita cebadora y bombean la bomba cebadora, y bombean la cebadora, le dan arranque al motor, y ustedes van a ver que el motor arranca inmediatamente. Entonces
tenemos un problema, una de dos, o se está llenando de aire, y esas tuberías, hay una entradita de aire entre esta bomba que trasiega el combustible y las tuberías, o esta bombita tiene defectos, está mala ya. Entonces sería una... Siempre que hablemos de estos sistemas, si en el sistema de baja presión tenemos defectos, el sistema nunca va a funcionar bien. O sea, tenemos que tener totalmente chequeado el sistema de baja presión. No puede haber pérdidas, no pueden haber fugas, no puede haber entradas de aire. Si este sistema de baja presión está mal o está dañado, pues vamos a tener graves problemas con el sistema Common Rail. Muchos de los problemas que se dan en estos sistemas es por el sistema de baja presión. Entonces pongámosle mucha atención a ese sistema de baja presión, es sumamente importante. Entonces recordemos, tenemos una bomba cebadora que está en la base del filtro. Esta bombita ustedes saben cómo es que la mueven ahí y ella empieza a succionar el diésel, lo trae desde el tanque, lo pasa por el elemento de filtrado, y el elemento de filtrado va el diésel a la bomba de baja presión o la bomba de trasiego. Esta bombita viene internamente en la bomba de alta presión. Ahorita todavía no hay repuestos para esto, y cuando esto se daña, generalmente lo que hay que hacer es cambiar la bomba completa. Entonces imagínense, por esta bombita cambian una bomba completa de alta presión. Muchos casos he visto que ponen una bomba eléctrica, y la bomba eléctrica ahora manda el diésel, el combustible, a esta bomba y funciona bastante bien. El problema sería ahí cuánto nos va a durar esta bombita eléctrica, o si no escogemos una bomba correcta. Entonces vamos a empezar por la bomba de alta presión. Las primeras generaciones del sistema denso trae esta famosa bomba, la HP2. Eso se lo van a encontrar en los Hilux más viejos, y se lo van a encontrar por ejemplo, en los X-Trail. Esto es una bombita que pues era muy buena, es una bomba de muy buena calidad, tiene componentes pues muy robustos, y es una bomba que funciona muy bien. Como podemos ver, estas bombitas, en este caso, en esta bomba, lo único que vamos a encontrar son dos electroválvulas y un sensor de temperatura del refrigerante, del combustible. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, una bomba de estas, del sistema Common Rail, de este tipo, vamos a encontrar, si es una HP2, lo único que vamos a encontrar para pilotar esa bomba va a ser dos válvulas o dos electroválvulas y un sensor de temperatura del combustible. Es lo único. Con solo eso, ya el módulo de control hace lo que tiene que hacer con esta bombita. Vamos a cambiar la filmina. Tenemos entonces dos válvulas. Estas válvulas se llaman válvulas de control de succión, o SCV. SCV es las siglas que ustedes pueden encontrar en los textos. Esto lo que nos indica es una válvula que está en la entrada de la bomba. Entonces, esta válvula, además de llamarse válvula de control de succión, se puede llamar válvula de control de volumen de combustible que entra a la bomba. Estas válvulas funcionan en el sistema de baja presión. El sistema de baja presión lleva el diésel hasta este componente, y este componente es el que va a limitar la entrada hacia los elementos de bombeo. Y si nos preguntamos por qué tiene dos válvulas de succión, vamos a ir viendo que es que esta bomba utiliza dos elementos de bombeo. Es una bomba bastante robusta. También vemos que tiene un sensor de temperatura del refrigerante muy importante. En el sistema Common Rail, el diésel debe tener una temperatura adecuada. Por ejemplo, si tenemos el vehículo muy frío, la bomba puede tener una estrategia de empezar a elevar la presión para calentar el diésel, o puede tener alguna estrategia en un filtro de diésel, por ejemplo, con un calentador para el diésel. También cuando el diésel se calienta mucho, ustedes saben que cuando el diésel se calienta, pues se puede decirse que se expande, se hace más, la viscosidad se pierde, ¿verdad? Ya no es tan viscoso como antes.
Entonces la computadora necesita, la estrategia de la computadora es ajustar ahí un poquito la inyección, necesita ajustar la inyección. Entonces, por este sensor de temperatura de combustible también, si ve que la temperatura está muy alta, perfectamente puede empezar a bajar presión para que el diésel se enfríe un poco. Entonces es estrategias muy importantes y es muy importante también tener conocimiento de que si estos sensores están enviando una señal pues, errónea, posiblemente nos complique un poco con humos y con fallos de motor. Continuando, entonces, recordemos, dos electroválvulas, válvulas de control de succión, SCV, esas son las siglas que van a encontrar en los textos, perdón, y vamos a tener un sensor de temperatura de el combustible. Veamos un corte de la parte interna de la bomba. El sistema de baja presión, aquí vamos a ver un corte en lo que es baja presión. El sistema de baja presión va a alimentar estos elementos de bombeo. Si vemos en la parte central, yo los voy a ir marcando. Vamos a ver los elementos de bombeo. Esto es un elemento de bombeo. Y esto va a ser la válvula de control de succión. Entonces, la bomba de baja presión nos va a enviar el combustible hacia la válvula de control de succión. La válvula de control de succión, a su vez, va a dejar pasar cierta cantidad de combustible hacia esos elementos de bombeo. Y estas bombas son, no sé si algunos de los compañeros que han trabajado en esto se acuerdan de aquellas bombas de émbolos radiales, las DPA, es el mismo sistema, o sea, es lo mismo por dentro. Lo que tiene son las zapatitas, tiene los émbolos radiales, lo que se llene en esa cámara, este componente lo que hace es llenar un espacio, un volumen. Cuando gire, en este caso gire el can ring y maje las zapatas, pues va a limitar ese volumen, lo va a hacer mucho más pequeño y el diésel tiene que buscar alguna salida, entonces va a salir a alta presión por la salida de la bomba. Entonces, la válvula de control de succión va a dejar pasar el combustible hacia los elementos de bombeo. Pero hablamos de que estas bombas tienen dos elementos de bombeo. Entonces, si lo vemos aquí, y ahora sí tenemos vamos a tener una gráfica de la trayectoria del combustible. Pasa el combustible, llega a la válvula de succión va a limitar la cantidad de combustible que entra a los elementos de bombeo y los elementos de bombeo cuando hagan su ejecución pues van a enviar el combustible a alta presión. Por aquí tenemos una filmina de algo más interesante de lo que tiene internamente. Entonces, ahora sí, vemos que es el mismo sistema de las bombas antiguas de émbolos radiales. Vemos que este es un can ring, ¿verdad? ¿Se acuerdan del can ring? Y por aquí tenemos el otro embolito también. Vamos a ver que cuando este componente gire, lo que va a hacer es limitar ese volumen, ¿verdad? Va a limitar el volumen. Voy a marcar este otro can ring. Entonces vamos a tener dos elementos de bombeo internamente en esa bomba. Vamos a tener una válvula de succión y otra válvula de succión. Vean qué interesante. Entonces, si recordamos cómo funcionan estos componentes, si vemos la filmina de la derecha, cuando los elementos de bombeo empiecen a tomar volumen, porque se desplazan las zapatas hacia el can ring, hacia la parte más alta del can ring, comienza la parte de succión. La válvula SCV en ese momento va a estarse activando y va a dejar pasar una cantidad de combustible para llenar ese volumen de diésel. Inmediatamente que sigue el giro, se cierran estas válvulas de retención. Seguimos aquí un poquito las válvulas de retención y le permite a la válvula de descarga abrirse y dejar pasar el combustible al riel común. Entonces acuérdense que siempre que la presión estante, por ejemplo en el lugar de los émbolos, la presión estante empieza a subir y le va a empezar a ganar a la presión que está en la rampa, claro que sí.
Cuando le gane a la presión que está en la rampa, levanta la válvula de descarga y empieza a seguir metiendo presión a la rampa, o sea, le sigue metiendo combustible a la rampa y eleva más la presión. Entonces eso lo vamos a tener con dos componentes que son esos dos émbolos. Entonces, ya ahora sí sabemos por qué ocupábamos dos válvulas de control de succión. Porque una es para un émbolo y la otra es para el otro émbolo. Vamos a tener control sobre los émbolos. El módulo de control va a tener control sobre cada uno de los émbolos por separado en las válvulas de control de succión. Y esta valvulita, la SCV, es la que va a permitir una cantidad de combustible que entre a esos émbolos. Si vemos un poco el panorama que tenemos ahora, estas válvulas son las que van pilotando la bomba, ¿verdad? Estas bombas por la parte hidráulica son solo bombas. Esto gira y si puede aspirar todo el combustible que tenga, pues nos va a devolver todo el combustible por la válvula de descarga, ¿verdad? Si ella no tuviera válvula de retención y el diésel entrar aquí, sería como si tuviéramos una bomba hidráulica normal, ¿verdad? Que tiene una parte donde succiona el aceite y por otro lado tiene la descarga. Entonces, estas bombas como bombas succionan y envían alta presión. Entonces tiene que haber un componente en ese caso que limite que que la presión se dispare, ¿verdad? O que la presión se nos vaya a elevar mucho. Entonces, para eso es que están estas válvulas de control de succión. Estas válvulas de control de succión, como vemos, el módulo de control es el que las está activando. Tiene toda una estrategia para activar estas valvulitas. Su activación, la computadora juega tanto por el positivo como el negativo. Son valvulitas que la activación es por positivo, pero siempre la computadora necesita poner masa en esta válvula. Entonces tiene un driver para poner una masa por un lado y tiene otro driver para poner el positivo por otro lado. La conmutación, si vemos en una gráfica de osciloscopio, vamos a ver como un 25%, un 25% de activación por positivo, porque esta válvula funciona por positivo, y después el 75% sobrante o el 80% sobrante queda por masa. Eso lo vemos si hacemos un análisis con el osciloscopio. Vamos a seguir. Aquí tenemos un poco una vista más amplia de lo que es cada uno de esos embolitos. Imagínense esto por 2. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Si vemos la válvula de control de succión 1, va a permitir la entrada de combustible hacia los émbolos, que es en la parte 3, ¿verdad? Tenemos una válvula de admisión, podríamos decirlo así, una válvula de admisión o válvula de aspiración, que es la 2. Entonces, si hay un vacío o la bomba, en este caso los émbolos radiales están aumentando el volumen de llenado, pues va a existir una caída de presión en esa válvula 2 y va a permitir que si en este momento la electroválvula 1 esté activándose por el módulo de control, permita la entrada de combustible hacia los émbolos. Una vez que queda atrapado el diésel ahí y gira el can ring y empieza a presionar los émbolos, inmediatamente la válvula 2 se cierra por la presión estante. Claro, ahora aumenta la presión en la válvula 2, le gana la presión que venía entrando por la 1, que era la presión de baja presión, le gana esa presión y empieza a salir por la válvula de descarga 5, ¿verdad? Esto es lo que va a ir directamente hacia el riel y nos va a mantener el riel con una alta presión. Acuérdense que hablamos de alta presión y si no pusimos tal vez yo no les di detalle de esto, pero vimos que hay presiones hasta en los sistemas, por lo menos en el denso hay presiones hasta de 2000 bar. Y si nosotros nos ponemos a hacer un cálculo de eso, pues es una presión muy elevada, 200 megapascales. Y si nos ponemos a ver eso o tratar de pasarlos a PSI, podríamos hablar de 15.000, casi 20.000 libras de presión. O sea, es una muy elevada presión. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados cuando vamos a hablar o cuando vamos a trabajar en estos sistemas. Vamos a pasar un poquito aquí, vamos a verla ya en el vehículo.
Esa es la instalación de la bomba en el vehículo. Vemos que las electroválvulas, pues se les puede medir resistencia pues, perfectamente. Sus resistencias andan de 1.5 a 1.7 ohmios. Esto sería un buen parámetro para estarles haciendo una inspección. Cuando la gente habla del sistema Common Rail, dice, no, y usted abre una tubería y lo mata, porque la presión sale y como está a tan alta presión, pues eso es un problema. Pues no, vamos a tener ciertos cuidados o vamos a tener ciertas reglas para trabajar en esto. La primera regla es que siempre cuando vayamos a darle servicio a un vehículo de estos tenemos que dejar un tiempo para que el riel se descargue. El riel se va descargando solo. La presión en el riel va a empezar a decaer sola. No es que van a esperar media hora, no es que van a esperar 40 minutos, no, no, no. En lapsus de 1 o 2 minutos ya el riel ya tiene cero presión. Entonces, es importante este detalle. Es importante este detalle. Lamentablemente estas bombas están ubicadas en en partes muy incómodas del vehículo. Muchas veces es mejor a veces sacar el motor y poder trabajar sobre estas bombas, o a veces tenemos que levantar el vehículo en un elevador de postes y trabajar casi que por debajo del vehículo para tratar de sacar estas bombitas. Son bastante complicadas, cuesta llegarles. Vamos a seguir. En este tipo de bombas, como les decía, la gestión por parte del módulo de control va a ser a través de esas dos electroválvulas. O sea, esos van a ser los componentes claves de esto. Esas dos electroválvulas que tiene esa bomba. Dependiendo de la necesidad de aceleración y de elevación de presión, entonces la computadora va o a activar o a quitarle activación a estas electroválvulas. Si necesitamos una salida rápida, inmediatamente va a activar, va a darle más activación a estas electroválvulas y esas van a permitir más la entrada de combustible al sistema y con mucho más razón la presión se nos va a elevar. Vamos a seguir aquí con la siguiente generación de bombas. Una vez que den su prueba de esta bomba, que es muy buena, les cuento que esta primera bomba que vimos es muy buena, es de muy buena calidad. Pero si ven, son componentes pues muy caros en algún momento. Si se nos llegan a dañar, son componentes extremadamente caros. Reparar una bomba de esas pues todo lo que conlleva a elementos radiales, los componentes, todo pues. Entonces se fue simplificando un poco más, además de que todo va cambiando. Denso hace la HP3 y ya esta bomba es la que se queda en casi todos los vehículos. Esa es la bomba que está más difundida ahora. Es una bomba pues muy buena, es bastante buena. Tiene sus deficiencias, problemitas también mucho con esta válvula con esta bomba de trasiego del combustible. Esta es la que da más problemas de trasiego de combustible. Ustedes a veces podrán ver por ejemplo un Hilux, y este Hilux no arranca rápido, bombean La base de datos de virus ha sido actualizada. Entonces ahí tiene un problemita con esta válvula. Esta bombita, exactamente al igual que la otra, lo que tiene en componentes son componentes muy básicos. Si nosotros vemos esto, no es mucho el grado de complicación. En el caso del diésel convencional sí es más complicado. Recuerden que todo tenía sus ajustes. Aquellas bombas habían que montarlas en un banco para ver cuánto estaban entregando y dándole los ajustes. Estas bombas son mucho más sencillas. Recordemos también que tras de eso se trató de darle un tiempo más de vida a estas bombas convencionales y se le empezó a dar asistencia electrónica. Entonces, por un lado las limitaciones con los ajustes y por otro lado la electrónica pues complicaba mucho el asunto. Pues ahora estas bombas son mucho más sencillas. Ahí vamos a ver, vean qué interesante. Aquí tenemos un corte de la bomba y la bomba lo que usa es igual una válvula una bomba de baja presión, una bombita de baja presión que trae
el combustible del tanque. Tal vez si me van siguiendo, vayan viendo el tanque de combustible y vamos viendo las líneas que salen hacia el filtro. Cuando pasamos por el filtro, vemos que entramos a la bomba de baja presión. Aquí, en este punto, vamos a ver que entramos a la bomba de baja presión. Una vez que entramos a la bomba de baja presión, esta bomba de baja presión va a enviar el combustible, primero que todo lubricando todo el componente, lo lubrica todo, y a su vez va a enviar el combustible hacia la SCV. Ahora la SCV va a tener el trabajo de enviar el combustible hacia los elementos de bombeo, donde va a haber una válvula de aspiración. En este caso esta bomba tiene solo 2 elementos de bombeo. Es interesante, levanta mucho más presión, pero solo tiene 2 elementos de bombeo. Después de ahí el combustible sale por la válvula de descarga y se va hacia el acumulador de presión, o riel, rampa común también le llaman. Vemos que hay tuberías también y salen hacia los inyectores. Después de ahí, como todo sistema necesita también un retorno, ¿verdad? Por ahí va a tener una válvula de limitación de la baja presión también, y esa válvula devolvería retorno mucho combustible. Más adelante vamos a ver la importancia de lo que son los retornos en estos sistemas, y que pruebas de retorno son muy importantes. Aquí hay otro despídese de la bombita, vamos a ver. Ven que interesante, solo tiene 2 émbolos, 2 elementos de bombeo, perdón, y lo que va a tener ahí es un ejecito. Vamos a ver si lo vamos a marcar aquí. Vamos a tener un ejecito. Ok, este eje tiene una excéntrica, y esta excéntrica lo que mueve es este cubo. Este cubo lo que hace es desplazarse hacia un lado y hacia el otro. Esto no gira, lo que hace es aquí la leva lo que hace es moverlo hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver en corte ese componente. Vamos a seguir. Véanlo aquí. Aquí lo vemos. La leva lo que hace es mover ese eje, ese cubo, lo mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces ahí es donde se da el movimiento de los elementos de bombeo. Como estamos hablando ahora, esta bomba solo tiene una válvula de control de succión. Esta válvula de control de succión ahora manda por los dos, o gestiona, por decirlo así, el volumen de combustible que va a entrar al émbolo A y al émbolo B. Entonces, si vemos la representación, funciona muy parecido. Vamos a tener una válvula de admisión, vamos a tener pues el elemento de bombeo, va a llenar un volumen de diésel. Cuando viene en su sentido contrario, ese volumen de diésel va a quedar atrapado y necesita descargarse hacia la rampa común. ¿A través de quién? A través de esas válvulas de descarga que tiene. Entonces esta bombita solo tiene 2 elementos de bombeo. 2 elementos de bombeo. Con una válvula de control de succión, y a su vez también necesitamos un sensor de temperatura del combustible. Esos son los componentes que traen esta bomba. Aquí tenemos un elemento de bombeo funcionando, solo la representación de uno. Entonces, como les decía, la excéntrica sube y baja el émbolo. La válvula de control de succión permite el ingreso de combustible hacia el émbolo. Cuando este sube, el diésel queda presionado y necesita salir hacia la descarga, hacia la válvula de descarga, ¿verdad? Esto va para el riel, eso es lo que va a hacer la elevación de presión. La SCV es una válvula que funciona, pues por decirlo así, funciona mucho. Eso es un elemento podemos decirlo así, es sumamente importante en el sistema. ¿Por qué? Porque esto es lo que gestiona la bomba, esto es lo que gestiona la presión. Recordemos que a través del módulo de control, ¿verdad? Sobre todo, o sea, primero necesitamos señales muy importantes. Ahorita vamos a hablar de la señal del sensor de presión del riel. Que si el módulo de control sabe cuál es la presión en el riel, va a saber cuánto activa esta válvula. Si se le cae la presión del riel, tiene que activar esta válvula para que entre más combustible.
Si la presión en el riel sube mucho, pues le quita a esta válvula de activación para que se cierre y deje entrar menos combustible. Entonces, veámoslo de esta manera. Esto trabaja en ciclo cerrado con la válvula de control de succión, el sensor de presión del riel y el módulo de control. El módulo de control está monitoreando constantemente el sensor de presión del riel, está viendo en su mapa a qué equivale cada tensión del que está enviando el sensor de presión del riel para la presión, y dependiendo de esto, así va a activar o desactivar la SCV. Las presiones en el sistema Common Rail, la gestión por parte del módulo control siempre es muy importante. Por ejemplo, siempre hay una presión objetivo, que se llama, que es que el módulo de control reconoce cuál es la presión que necesita el motor para, por ejemplo, una salida con carga. Entonces, si hacemos una salida de ella, el módulo de control pues sabe que tiene que subir, por ejemplo, la presión a 600 bar. Entonces ahora esos 600 bar, aunque estemos al mínimo, va a ser una presión objetivo. Entonces, si ya está marcada la presión objetivo, el sistema tiene que empezar a ver en el sensor de presión del riel cuánta presión hay, y tiene que empezar a activar esta válvula de control de succión, para que la presión llegue a la presión objetivo. Muchas veces estos valores de presión nunca llegan. Por ejemplo, la computadora pone 600 bar y el módulo de control empieza a activar esta válvula, la SSV, y dura mucho para llegar a esta presión, o no lo logra, no logra llegar a esta presión objetivo. Entonces toda esta gestión me genera códigos de diagnóstico. O por ejemplo, la presión se pasa, el módulo de control está detectando la señal de tensión en el sensor de presión del riel y ve que se pasa la presión objetivo. Entonces inmediatamente no va a dejar que el sistema se rompa, ¿verdad? Entonces inmediatamente le limita, entra en modo, lo que llamamos modo de fallo. Generalmente los modos de fallo no permiten elevar más el motor de 3000 revoluciones, y el motor anda bastante bien, pero no pasa de 3000 revoluciones, está totalmente limitado. Entonces, eso es parte de lo que es la gestión entre la SSV, la bomba y el módulo control y el sensor de presión del riel. Vamos a seguir. Un aspecto interesante en esto es que cuando uno cambia una tubería de estas, o cuando la afloja, ya se daña, ¿verdad? Porque es un soque por deformación. Si ustedes ven en la primera figura, la válvula no ha entrado en el racor. Una vez que la tubería no ha entrado en el racor. Una vez que la tubería entra en el racor y socamos la tubería, se deforma. Entonces ya no se podría volver a utilizar. Eso lo que dice lo dice la parte técnica. Pero nosotros sabemos que ya no se puede estar cambiando estas tuberías. Generalmente, si no tenemos un distribuidor cerca ni nada por el estilo, pues siempre volvemos a poner la misma tubería. Entonces, por aquello del orden, pues sería importante cambiar tuberías. Si ya sabemos que todo el sistema está correcto y todo está funcionando bien, pues mandamos a pedir tuberías y las cambiamos todas. Yo en lo personal no he visto ningún caso de fugas por tuberías de estas. Entonces, lo que manda la fábrica es esto. Ya ustedes en la parte personal pues decidirán si cambian o no los componentes. Vamos a un componente muy importante que es el riel. En el sistema denso, el riel va a tener un sensor de presión de riel y va a seguir con un limitador de presión. Este limitador de presión es una válvula de seguridad que permite en algún exceso de presión desfogar el combustible hacia el retorno. Es una válvula totalmente mecánica, es un componente que internamente lo que tiene es un resorte y un sello ahí, un balincito. Es un resorte tarado, ¿verdad?, a la presión con un balincito, y si la presión se excede, este componente inmediatamente dispara. Hay fallos muy importantes con este componente. Por ejemplo, en una liberación de presión se queda abierto, y entonces ahora todo el combustible que la bomba trate de levantar lo manda hacia el retorno, porque este componente quedó abierto.
es muy fácil de diagnosticar. Ustedes nada más van a quitar una manguerita que tiene ahí donde dice Relief Passage, perdón. Le quitan esa tubería va al retorno, es una manguerita plástica ahí, bueno, de hule, la quitan inmediatamente y le giran el motor. Si ustedes ven que todo el combustible está saliendo por ahí, ese limitador de presión está malo. Eso es un tip muy muy importante. Muchas veces también se libera a cierta presión, entonces hay fugas grandes en el sistema, la computadora lo capta como fugas grandes en el sistema, y es que este componente en cierta presión, que no es la presión límite, empezó a desfogar diésel hacia el retorno, y la computadora lo toma como un fallo. Entonces es importante. Esto después Denso lo cambió, ya esto está solucionado, lo cambió por una válvula eléctrica ahí, ya esto lo solucionaron. En este componente es muy interesante también ver que cada vez que nosotros queremos cambiar algo de esto no los venden, o sea, no nos venden el limitador de presión, no nos venden el sensor de presión del riel, porque ya habíamos hablado que las tuberías y todo lo que quiere o se relaciona con el sistema Common Rail, una vez que se soca se deforma. Entonces el fabricante usted no le vende un limitador de presión, lo que le vende es todo el riel. No le vende un sensor de presión del riel, le vende todo el riel. Por ahí he escuchado a alguna gente que lo tapa, le pone un tapón, puede servir para alguna prueba, pero imagínense que este sistema por algún motivo eleve mucho la presión, pues algo se va a romper. Entonces, o sea, no podemos hacer tampoco algo tan brusco o tan drástico como tapar totalmente el limitador de presión. Podemos hacerlo en un caso de comprobación, pero tengan mucho cuidado. Vamos a seguir. Aquí vemos un corte en un riel con un limitador de presión. Vean que por aquí, en esta partecita amarilla voy a marcarlo. Aquí, en algún caso el limitador devuelve el combustible hacia el retorno. Vamos a ir avanzando. Esta es una filmina de el componente ya en sí. Entonces es un componente totalmente mecánico, es un resorte ahí tarado que va a mantener esa valvulita, y si la presión que viene del riel es mayor a la tarado del resorte, inmediatamente se dispara. Seguimos con el componente más importante del riel, que sería el sensor de presión del riel. Es un sensor de 3 líneas en los sistemas viejos y cambió a 6 líneas a los sistemas más modernos. En el de 6 líneas no hay ninguna complicación, es solo una señal exactamente, y por decirlo así, son 2 sensores en uno, nada más que una señal va a una tensión un poquito más arriba que la otra, y esto es para que el módulo de control esté comprobando o tenga una mayor gestión sobre la presión, o sea, tienen una mayor gestión sobre la presión del riel. Ahorita vamos a analizar las 3 líneas que tiene. Ahí tenemos una filmina con el sensor de presión del riel. Vamos a ver, seguimos. Y vamos a ver las 3 linecitas. Vamos a tener 5 voltios de alimentación, tenemos una masa y tenemos una señal del sensor. Estos sensores son del tipo piezoeléctrico. Una deformación en el sensor cambia su valor resistivo, y ese valor resistivo va a cambiar, si está alimentado, una tensión en lo que son voltios. Muy interesante. El sistema denso es el único sistema que cambia todo lo que es el parámetro de sensor de presión del riel con respecto de tensión a presión en el riel. ¿Por qué lo cambia? Porque los demás sistemas empezaban con 0.5 como referencia de 0 bar, o en este caso 0 megapascales, lo que ustedes tienen ahí. En el sistema denso, en 1 voltio tenemos 0 presión. Entonces hay que tener cuidado. Imagínense ustedes que estén viendo un fallo por la presión objetivo es menor, o por decirlo así, la presión estante en el riel es mayor a la presión objetivo, y eso les manda un código inmediatamente. Ustedes van al sensor de presión del riel y miden la tensión pensando que es
no hemos hablado de los demás sistemas, pero pensando que el de los demás sistemas era de 0.5 y ven 1 voltio, dicen, no, y ahí claro, con razón, este sensor está malo, y no es el sensor el que está malo. Entonces, a partir de ahora, la próxima vez que vayamos a ver otro sistema, vamos a ver que el otro sistema va a empezar en 0.5, un valor de 0.5 como cero presión. Entonces, ¿qué me interesa o qué nos interesa a nosotros como técnicos de tener en cuenta este sensor? Este sensor nos da un dato específico de la presión por cada división de tensión que haya. Va a ver, tenemos un dato de presión, o sea, tenemos un manómetro de presión totalmente digital. Y tanto para el módulo control como para nosotros. Claro, imagínense, ustedes ponen un voltímetro, no tenemos mucha herramienta en el taller, no tenemos un escáner, ponemos un voltímetro en la señal de presión del riel, empezamos a girar el motor, y si nunca sube de 1 voltio, sabemos que hay cero presión y ese vehículo nunca va a arrancar. ¿Para qué le vamos a seguir dando? Entonces ahí es donde tenemos que tener ahora referencia de la presión. Tanto el módulo control va a tener referencia de la presión como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cómo esto va subiendo. Por ejemplo, cuando nosotros estemos girando este motor, va a ir a 1, 1.2, 1.3, 2 voltios, y ya el vehículo en esa tensión tuvo que haber arrancado. Si vemos una variación de 2 voltios casi y el vehículo no ha arrancado, pues ahí tenemos otro problema. Entonces, ya con esa tensión, por ejemplo, ya con esa tensión el vehículo debió haber arrancado. Si no llegamos a esa tensión es porque hay un problema de presión, pero si esa tensión llega y el vehículo no arranca, ahí tenemos que ir a buscar otro problema. Entonces este componente nos va a dar un valor de tensión con respecto a la presión. Y vean que sube solo de 1 voltio a 4.2 voltios. Esto es con respecto a este sensor. Si seguimos aquí, vamos a encontrarnos que hay, por ahí se va a encontrar otro tipo de sensor con 6 líneas, no se asusten. Lo único que tiene este sensor es que son 2 señales. Son 2 señales. Entonces vamos a tener 2 valores de tensión. Ahora con esto la computadora es más precisa. ¿Por qué? Porque ve una correlación entre la tensión 1 y la tensión 2 para una presión. La computadora verifica tensión 1, verifica tensión 2, y con estas tensiones se va y dice, aquí tiene que haber tanta presión. Entonces hay un control más fino por parte del módulo control. Entonces aquí vamos a tener 6 líneas, vamos a ver 2 masas comunes, vamos a ver una señal, 2 señales de presión, y vamos a ver 2 alimentaciones de 5 voltios hacia el sensor. Eso es todo lo que se van a encontrar en ese componente. ¿Me sirve? Claro que sí me sirve, y me sirve el diagnóstico. Los diagnósticos en el sistema Common Rail tienen que ver con el sensor de presión del riel, porque es el que nos está diciendo la presión. Entonces es como que ustedes tuvieran un manómetro digital. Piensen ustedes que en esto no vamos a conseguir un manómetro para estar viendo ahí casi 20.000 libras de presión. Imagínense, tuviéramos que ir a no sé, un sistema hidráulico y comprar un manómetro de estos que vienen con glicerina o especiales para medir alta presión, y es un riesgo estar instalando y desinstalando esto en el riel. Vamos a provocar un daño. Entonces lo más factible aquí es, si lo tenemos digital, pues seguimos la electrónica, no nos va a hacer ninguna falla en esto, y si la computadora lo hace a través de esto, pues nosotros también. En los sistemas Common Rail, la presión, hablando un poquito de esto, la presión es muy alta, pero el caudal es muy poco. Entonces, vean qué interesante, si nosotros tenemos una fuga de diésel por algún lado, el vehículo no nos arranca. No arranca y no arranca y no arranca. O sea, ese caudal de diésel es muy bajo, y por una fuga por cualquier lado del sistema, y en alta presión, pues ya se cae toda la presión. No es capaz el volumen que está juntando la bomba en ese momento no va a ser capaz para levantar la presión, porque el volumen que capta cada elemento de bombeo de estos, pues si ustedes ven, son componentes muy pequeños. Entonces tenemos mucha presión, pero poco caudal de combustible. Vamos a hablar un poquito de lo que son los inyectores en este sistema. Estos inyectores son de tipo bobinados. Cuando hablamos de bobinado es
pues es una bobina, pero tenemos un problema, estas bobinas no miden casi, no llegan a un ohmio. Y si ustedes le meten 12 voltios a una bobina que no tenga un ohmio, hacemos un cortocircuito. Entonces es totalmente prohibido agarrar un inyector de estos y hacerle una prueba para ver si, como los gasolinas, ¿se acuerdan que el gasolina muchas veces la gente los ponía a pulsar con un pulsador o los metían en alguna bandejita y los activaban? Pues aquí es totalmente prohibido. La estrategia del módulo de control para activar estas electroválvulas es otra totalmente diferente. La computadora necesita ver la corriente en este caso. Ella ve la corriente que está pasando y a partir de esto está activando estos componentes. Ella no va a dejar que la corriente se pase, y si uno lo agarra a esto y le mete la corriente directa, nosotros no le vamos a limitar al componente la corriente, y el componente va a tomar toda esa corriente y se va a fundir, se va a quemar. Entonces no podemos alimentarlos con 12 voltios, totalmente prohibido. Estos inyectores, como dijimos, son del tipo bobinados. La computadora tiene un componente adicional en este sistema, ahorita lo vamos a ver, que es un componente que eleva la tensión de 12 voltios a aproximadamente 80-100 voltios. Oigan lo que les voy a contar. Este componente, que es aparte del módulo de control, muchas veces se lo van a encontrar por la pared de fuego. Es un componente, se le llama, se le puede decir que es el driver de los inyectores. Ahorita lo vamos a ver. Este componente toma 12 voltios y convierte 80 voltios. Y esos 80 voltios son los que van a activar estos inyectores. Entonces vamos a tener una activación de alta tensión en los inyectores, 80 voltios. Pero eso es para excitar, una excitación muy rápida de esa bobina. Es una excitación muy rápida de esa bobina. Una vez que está excitado, después llega a una etapa de mantenimiento, donde ahora sí funciona con la tensión de la fuente, y después ya sería la etapa de disipación. Entonces, aquí lo que necesitamos es darle un golpe a esa bobina, es un golpe de tensión. Un golpe de tensión, y esta bobina va a abrir un paso que ya vamos a estudiar. Esto no levanta un solenoide, esto no levanta un solenoide, perdón, el solenoide no levanta la aguja del inyector, es casi que imposible. Y vamos a ver por qué. Nosotros, para levantar una bobina de estas con el tarado que tiene ese resorte, ocuparíamos una bobina de esas que, no sé, inmensa, no se podría, no se puede. Entonces vamos a ver cómo es que funcionan estos inyectorcitos. Estos inyectores funcionan por un desequilibrio de presión. Aquí tenemos una filmina original del sistema. Este es el inyector en sí. Y por aquí también les traje una presentacioncita. Tal vez les pongo la presentación para más para que tengamos algo más claro sobre el inyector. Si vemos aquí el inyector en la parte baja del inyector, vamos a ver si lo si vemos en la parte baja del inyector, es un inyector que funciona como un inyector normal. Vean qué interesante. La parte anaranjada es la entrada de alta presión. Vamos a ver aquí la entrada de alta presión, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, la alta presión está tanto en la parte inferior del inyector como en la parte superior del inyector. Voy a levantar para que vean aquí. A esto se le llama cámara de control. Entonces, si las presiones son iguales a los dos lados, se ejerce lo que se llama un candado hidráulico. Ese inyector va a ser imposible que se abra, no se va a poder levantar. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de presiones a los dos lados. Entonces vean la genialidad de lo que es la inyección, en lo que es la inyección electrónica. Vean la genialidad de la activación de los inyectores. Para que el resorte tarado, que lo voy a marcar aquí, vamos a marcar el resorte tarado. Para que ese resorte tarado se pueda levantar de ahí, la única forma para hacerlo y que la presión estante en la parte inferior le gane a ese resorte tarado es desequilibrando la cámara de
control. Entonces vamos a tener una electroválvula. Esta es la electroválvula de ese inyector, es un solenoide ahí, que cuando la computadora le mande tensión a esto, va a levantar ese balincito verde que se ve ahí en la parte superior de la cámara de control. Vamos a marcarlo, este balincito verde que se ve por aquí. Inmediatamente que ese balincito verde se levante, va a desequilibrar esa cámara, o sea, se le cae la presión a ese lado de la cámara. Por ahí vamos a tener también unos orificios totalmente calibrados en la entrada de la cámara de control que no van a permitir que el diésel entrante se vaya para ese lado. Sí se va a ir un poquito, pero no va a ser suficiente. O sea, desequilibramos totalmente la parte superior. Al desequilibrarse la parte superior o la cámara de control, inmediatamente la presión estante en el inyector, en la parte inferior, ahora sí le gana al resorte tarado. Entonces ahí es donde se produce la inyección. Ahí es donde se produce la inyección. Vamos a ver. Voy a poner esto. Vamos a dar otro vistazo de esto. Entonces entra el combustible hacia el inyector exactamente igual como cualquier inyector convencional. Exactamente igual como cualquier inyector convencional. Pero además de entrar en la parte inferior del inyector, o en la parte donde está lo que nosotros conocemos como la tobera, hay un conducto que la misma presión la manda hacia la cámara de control. Hay un conducto que manda la misma presión a la cámara de control. También vemos que hay una diferencia de diámetros ahí que le ayudan a mantener esa tobera totalmente cerradita ahí. No va a permitir que eso se abra por nada. Una vez que el módulo de control envía el pulso, por eso es que tiene que excitarlo con esos 80, 100 voltios, tiene que pegarle, por decirlo así, una excitación fuerte para levantar muy rápido esa electroválvula, y ahora se desequilibra la cámara de control. Como se desequilibra la cámara de control, sí le da chance al inyector a levantarse. Ahora sí le gana la presión al tarado del resorte y se produce la inyección. Así es como se desarrolla una inyección en un sistema como el rail. Vamos a pasar a Filmina. Vamos a ver. En estos sistemas, ese desarrollo de presión tiene que ser muy rápido. Recordemos que el motor diésel es un motor que no funciona con mezcla aire-combustible. Es un motor que funciona en volumen constante. Sus cámaras siempre están llenas de aire. No tenemos mariposa de aceleración. Como no tenemos mariposa de aceleración, ya el motor está expuesto a la presión atmosférica siempre. Pues cuando la válvula de admisión se abre, entra todo el aire. No hay necesidad de que nosotros hagamos una restricción en la entrada, como en el motor gasolina. ¿Por qué? Porque esos motores funcionan diferente. No funcionan con mezcla de aire-combustible. O sea, en el diésel no hay mezcla de aire-combustible. ¿Qué es lo que hace? Aspira aire, comprime aire, y cuando viene el aire comprimido se le inyecta el combustible. Es una de las grandes limitaciones de estos sistemas, porque en un motor gasolina, si yo quisiera que el motor se elevara a muchísimas revoluciones, pues yo nada más le permito la apertura a la mariposa, y entre más combustible entre, más mezcla de aire y combustible entre, el motor va a elevar sus revoluciones. En el diésel no. En el diésel lo que tengo que hacer es inyectar mucho más rápido. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer para inyectar mucho más rápido? Por eso se limitaban tanto los motores, ¿verdad? Se limitaban mucho los motores diésel, y se seguirán limitando, pues no van a ser motores de muchas revoluciones, pero sí se les va, la energía térmica que se saca a partir del diésel es mucho más que la gasolina, ¿verdad? Entonces, los lapsus en estas inyecciones son aproximadamente de medio milisegundo, o sea, estamos hablando de 500 micros.
Eso es lo que duran estas inyecciones. Entonces es demasiado rápido. Esto tiene que hacerse demasiado rápido. Por eso es que se pone una bobina de estas excitada por 80 voltios. O sea, eso es por decirlo así, es un latigazo eléctrico. Entra y se activa, se rompe la inercia de la bobina. Acuérdense que para llegar a meter un campo magnético en una bobina hay que romperle la inercia. Hay cierta resistencia a crear el campo. Entonces, si le metemos una alta tensión, se rompe rápidamente. Y la bobina esta pues va a funcionar bastante bien. Estos inyectores en una preinyección pueden durar 400 micros y una inyección principal otros 500 micros aproximadamente. Cuando ya el vehículo va a muchas revoluciones o el motor va a muchas revoluciones, no se puede hacer o no hay tiempo de hacer una inyección piloto, entonces se une la inyección y se hace una inyección de aproximadamente 500 micros o medio milisegundo, que es lo que duran aproximadamente. Bueno, siguiendo con el tema, los inyectores del primer sistema que vimos de la bomba HP2 utilizaban una resistencia a corrección. Entonces, cuando salen de una fábrica, los inyectores se miden en un banco y se compensan con una resistencia a corrección. Esto la computadora lo toma como un dato. Vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente filmina, un poquito más rápido. La computadora tiene una serie de valores de resistencia, son 25 valores de corrección. En la primera bomba que vimos tiene 25 valores de corrección. Estos valores de corrección están fijados en el módulo de control. Ahí están preestablecidos. Entonces el módulo de control sabe cuánto va a corregir el pulso de inyección para compensar la fabricación del inyector. Vamos a seguir viendo aquí. Aquí están los valores resistivos. Estos inyectores se pueden intercambiar, no hay ningún problema, no hay que programarlos. Ahorita hablamos de la programación de los inyectores. No hay que programarlos, ¿por qué? Porque ya el inyector viene con esa resistencia. Si lo vimos en la filmina anterior, ya viene con la resistencia. Es un inyector que trae 4 terminales. 2 terminales van a ser para la activación y los otros 2 terminales van a ser para la resistencia de corrección que tiene. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando el inyector se fabrica, sabemos que hay un rango ahí de fallo, ¿verdad?, entre un inyector y otro. Entonces, para que no haya un mínimo inestable de humos o fallos de motor, el inyector que por ejemplo le haga falta un poquito más de combustible, se le pone una resistencia, pero esa resistencia es solo para que el módulo control vea ese valor de resistencia y aplique en el pulso de inyección, por ejemplo, un poquito más para este. Entonces ahí se compensa la fabricación del inyector. Estos son, como les digo, son 25 valores, ya están fijados en el módulo de control. Y estos inyectores sí se pueden intercambiar, no hay ningún problema, porque esa resistencia viene en el inyector. Y si vimos en la filmina anterior, el módulo de control lo que hace es, mediante un valor de tensión, a través de la resistencia, verificar en su memoria interna cuál es el valor de esa resistencia en el ajuste que tiene que hacer. Es así de sencillo, es muy sencillo esta corrección. Estos inyectores no aplican para los sistemas ya con la HP3, ya no aplican, o sea, ya no funcionan. No podemos intercambiarlo, no podemos ponerlo. ¿Por qué? Porque ya este inyector no, el sistema funciona totalmente diferente. Como teníamos solo 25 valores de resistencias, ahora se hace un famoso, con la venida de los famosos códigos QR, que los inventó, por cierto, el sistema Denso. El código QR es una invención del sistema Denso que ahora aplica para todos. Ustedes, hasta un libro, un video en YouTube lo bajan con solo pasar un lector de QR y él los lleva directamente al lugar donde está ese video. Pues estos códigos QR vienen en estos inyectores y representan una base de 30 caracteres. Estos 30 caracteres le dicen al módulo de control un dato específico de ese inyector. ¿De qué? De su fabricación. Cuando este inyector se fabrica, se somete a pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Se mete en un banco de medición, un banco
de diésel no se usa diésel, se usa un líquido especial que no varía su viscosidad, y se le hacen pruebas, se le empiezan a hacer pruebas al mínimo, al ralenti, se le hacen pruebas a más alta presión, se le hacen pruebas a 3000 revoluciones, a 2000 revoluciones, con tanta presión, y se va creando un algoritmo que me va diciendo cuál es la corrección en cada punto de necesidad para el inyector. Pero ese algoritmo está ya en la computadora. Cuando ustedes le presentan este inyector a la computadora y ella ve ese código, 30 caracteres, la computadora dice: para este inyector tengo este mapita, en este mapita yo tengo que hacer esta corrección para mínimo. Para 2000 revoluciones con tanta presión tengo que hacer esta corrección. Para esto, tengo que hacer esta corrección. Y estos motores pues funcionan muy bien. Esto es lo que hacen con este famoso código QR. Cuando sacamos inyectores de este sistema, ya con la HP3, si los ponemos en otro lado, estamos en problemas. Tenemos que marcar el inyector y ponerlo en el mismo lado. ¿Por qué? Porque todos estos códigos son diferentes y cada inyector va a tener un código específico. Entonces, la computadora conoce el inyector número 1, la computadora conoce el inyector 2, el 3 y el 4, y ella sabe cuánto tiene que corregir el pulso de inyección en cada uno de esos inyectores para que inyecte la cantidad equitativa, que todos estén inyectando muy parejito. ¿Para qué? Para evitar humos, para evitar aceleraciones y desaceleraciones, esos vaivenes en el mínimo, para evitar esas emisiones. Entonces, y un funcionamiento mejor no solo al mínimo, sino en casi todas las operaciones del inyector. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estos inyectorcitos, si vemos, antes eran solo 5 a la 2, que eran 25 combinaciones de resistencia. Ahora tenemos 256 a la 12, que son un infinito de combinaciones para los inyectores. Entonces, cada vez que el fabricante haga un inyector de estos, los somete a una comprobación. Y en esa comprobación les va a decir las características específicas de ese inyector. O sea, estas inyecciones son totalmente personalizadas, diría uno. En un término interesante sería algo personalizado. Esto se programa con el escáner. Si ustedes se van al escáner, dice compensación de inyectores en una línea que tiene. Cuando entran a motor, en una línea dice compensación de inyectores, y es muy saludable ver, porque podemos ver los que hay programados. Entonces vemos los que hay programados, tomamos una foto y nos vamos a los inyectores y verificamos que los inyectores estén programados con ese código, ¿verdad? Que estén programados con ese código. Otro caso interesante es que si cambian los inyectores de posición van a tener problemas. Entonces, lo recomendable aquí es sacar los inyectores y marcarlos con cuidadito. Ahí le ponemos un papelito, decimos inyector número 1, inyector número 2, inyector número 3, y cuando nos devuelvan un cabezote, por ejemplo, si lo estamos reparando, volver a poner los inyectores en el mismo lugar. Si no, pues con el escáner los reprogramamos. Y si nos venden inyectores nuevos, tenemos que reprogramarlos. Hay que hacerlo, no hay kit, tenemos que ponerlos, tenemos que reprogramar esos inyectores. En esto no hay kit. ¿Por qué? Porque vea lo que acabamos de decir. Hay infinitas combinaciones para que la computadora reconozca cada inyector y para que la computadora ajuste, haga la corrección de la compensación de ese inyector. Entonces, imagínense que tiene un inyector más bien pasado de combustible, que cuando se puso en ese banco, y verán que el otro día que estoy hablando con un técnico, dice que con solo torquear un inyector de estos, si se pasa un poquito de torque, con un poquitito de torque, con solo aflojarlo, por ejemplo, el inyector, ya se perdió toda esta corrección en el inyector. Con solo haberlo aflojado ya pierde esa corrección, y volverlo a socar. Pues hablemos de lo que es la parte mecánica, ¿verdad? Lo que es la parte donde va la tobera, la aflojan y la vuelven a socar. Si lo montan en el banco ya da otras especificaciones. Ya cuando lo llevan a 2000 revoluciones, por ejemplo, a 600 bar, pues ya
ya el inyector puede inyectar otra cantidad de combustible. Entonces, esta compensación es sumamente importante. Por ejemplo, les decía, si tenemos un inyector que está pasado de combustible, que a la hora de salir del banco se pasa combustible, más bien ese código QR que tiene, o ese identificador, cuando ustedes lo metan en el módulo control lo que va a hacer es quitarle al pulso de inyección, porque se reconoce que ese inyector se pasó. Pero si no lo hacemos y ponemos un inyector pasado y tras de eso el que estaba en ese lugar estaba también pasado, entonces imagínense ustedes, la computadora va a aumentarle a ese inyector tras de que está pasado, le aumenta el pulso de inyección y entonces ahora sí tenemos problemas de humos. Entonces es sumamente importante. Ahí se los dejo con la espinita para que tengan cuidadito con eso. Ahí son siempre hablando un poquito de esto, donde se van haciendo las correcciones con respecto al caudal y con respecto al pulso que se le da a los inyectores y a la presión. Vamos a seguir aquí. Este es el famoso módulo EDU del sistema denso. En el sistema denso, los inyectores son activados por este componente. Si vemos aquí a la derecha de ustedes va a haber un común, por eso les decía que en todos estos componentes uno no puede como ir a buscar a la computadora la señal, es muy fácil. ¿Por qué? Porque vean qué interesante, este tiene una línea común para los inyectores para ponerles el positivo. Si lo ven ahí, vemos la parte superior, dice común 1. Ese común 1 está poniendo todos los positivos. Ahora vamos a tener otra línea para activar las masas. Vamos a tener otra línea para lo que es activación de masas. Esta línea de activación de masas pues va a ser individual. Ahí pareciera que están todas unidas, pero no, eso es individual para cada inyector. Si vemos del lado del módulo de control, pues él va a tener los drivers necesarios para hacer la activación de esas masas. Bueno, entonces este componente lo que hace es generar la alta tensión. Esa alta tensión es la que va a activar los inyectores, pero para que, por decirlo así, ese componente ya tiene la alta tensión ahí en unos capacitores. Para que este componente se accione, no sé si recordamos las señales de IGT y IGF de los sistemas de encendido de Toyota. Pues son similares casi que al 100%. Si recordamos, las señales IGT eran señales producidas a partir de 0 a 5 voltios. Eso es un pulso. De 0 a 5 voltios. Entonces vean qué interesante. Cuando nosotros vemos una gráfica en el osciloscopio de este componente, lo que vemos es las señales IGT entrando. Vamos a verlas aquí. Vienen de 0 a 5 voltios, se producen los pulsitos. Esto quiere decir que la computadora le está diciendo, bueno, active este inyector. Tiene una señal IGT por cada inyector. Y lo que dure la IGT es lo que va a durar el pulso de inyección. Por ejemplo, hay una IGT para la inyección piloto y una para la inyección principal. La duración de esa señal es lo que el componente va a activar, ese transistor que activa el inyector. Por decirlo así, esto es como un transistor de potencia inmenso, inteligente, que tiene guardada su alta tensión, y la computadora le pone estos pulsos IGT, y la duración de ese pulso IGT es lo que va a determinar la duración de la inyección piloto o la duración de la inyección principal. Vamos al componente, nos devolvemos un poquito, lo vemos. Entonces tenemos IGT1, IGT4, IGT2 y IGT3. Cada una de esas señalitas va a hacer activar el inyector 1, el inyector 2, el inyector 3 o el inyector 4. Entonces, si recordamos también, en el sistema de encendido Toyota se producía una señal IGF. Esta señal IGF era una señal
de que el evento en ese momento se hizo, ¿verdad? Una señal de confirmación o una retroalimentación hacia el módulo de control de que se hizo, en ese caso, una inyección. Entonces, también tiene la señal IGF, que esa señal era muy interesante porque se producía a partir de 5 voltios. Teníamos 5 voltios y se caía la señal a 0 voltios. Vamos a poner aquí la señalita de la IGF para que la vean, que es exactamente la misma. Ahí tenemos una señal IGF. Entonces vamos a tener solo una. ¿Por qué? Porque es nada más generar una señal IGF. La computadora sabe que si le hace falta una de estas señales es porque un inyector de estos no se activó. Igual hace una IGF para la piloto y una IGF para la inyección principal. Cuando ya se acelera mucho el vehículo, pues se hace solo una IGF. Entonces, este componente, ese EDU, es el que nos produce la alta tensión en el sistema. Y por decirlo así, es el driver de activación de los inyectores. Aquí tenemos una gráfica más interesante de este componente. Está el módulo de control, está la EDU, están las IGFs, están las IGTs y está la IGF de retroalimentación. Los sensores de posición de pedal son muy importantes en lo que es un sistema como el rail. Ya la aceleración es totalmente electrónica, no tenemos ningún componente mecánico que mueva algún componente en la bomba, por decirlo así. Ahí no hay nada de esto. Entonces, lo que es la gestión del pedal de acelerador es sumamente importante. A partir del pedal de acelerador es donde nosotros vamos a definir la aceleración, y si este componente está dañado, pues el sistema entra inmediatamente en el sistema de emergencia, no nos va a permitir la aceleración del vehículo. Entonces hay que tener en cuenta mucho estas señales, sumamente importantes. Generalmente son 2 siempre, o pueden ser 3, o pues, pueden ser 3 señales. Pueden ser potenciómetros o puede ser efecto Hall. Lo que hace una computadora en este caso es tener una correlación entre una tensión y la otra. Ella conoce toda la pista de la TPS1 y toda la pista de la TPS2 y sabe todo el barrido que va haciendo. Entonces, si ustedes tienen un 20% de aceleración, ella sabe que el TPS1 tiene que dar tanta tensión y el TPS2 da tanta tensión. Eso lo compara en una tabla que tiene, y si no le gusta, porque no hay correlación, inmediatamente empiezan los códigos de correlación de los sensores: correlación del sensor 1, correlación del sensor 2, o correlación APP en el sensor 1 y sensor 2. Vamos a seguir aquí. Entonces aquí es donde vemos lo que son las correlaciones de ese componente. Sumamente importante. Es sumamente importante que tengan cuidado con lo que es el sensor de pedal. Los sistemas de inyección, en este caso, pues en lo que es la parte de sensores, de lo que es la parte de gasolina, así, por hacer una comparación, en la parte de lo que es sensores gasolina, pues no tienen mucha relevancia con lo que es el sistema de inyección. El sistema de inyección casi que está basado en lo que es ver presión y lo que es ajustar esa presión y revoluciones de motor. Entonces, un sistema como un rail con un sensor CKP o un sensor CMP dañado, estamos mal, o sea, no va a poder funcionar bien. Estas dos señales son totalmente necesarias para el módulo de control. O sea, un sensor CKP y un sensor CMP para el sistema como un rail es sumamente necesario. No podemos omitir el diagnóstico de estos componentes. Pero si no hay problema con algunos otros sensorcitos. Por ejemplo, he visto sistemas que ni siquiera traen MAF, no traen nada para medir la cantidad de aire que está entrando, y uno diría: fue puña, pero en el diésel, ¿qué es lo que pasa? Y sí, pues que el diésel, ya les estaba diciendo, funciona con sus cámaras totalmente llenas de aire.
nos vamos a encontrar por ahí sensores como el sensor de presión del turbo, eso es sumamente importante, el turbosensor. Una química perfecta sería un motor como Rail con un turbo de geometría variable, eso sería una química perfecta. Eso sería pues un motor muy ideal porque todas las curvas de torque y de potencia las vamos a tener bien altas, o sea, vamos a tener un motor muy eficiente y con un motor de muy baja cilindrada, por ejemplo un 2500, vamos a tener curvas de potencia y torque muy altas. Entonces por ahí nos podemos encontrar sensores de presión de turbo. Muy importante el sensor de temperatura del combustible. Este sensor, como les había dicho cuando estábamos empezando en la charla, pues nos da un valor a partir de la temperatura del diésel, de cómo está esa viscosidad en el diésel. Entonces la computadora gestionará ahí alguna corrección para este componente con respecto a la señal que me está enviando. Vamos ya casi que vamos finalizando. Ahí tenemos una vista de lo que es ese sensorcito. Como les digo, estas bombas solo este sensor traen y la SCV es lo que pueden traer. Muy importante lo que es el diagnóstico Toyota. Ustedes pueden, a partir de la señal CG y TC y CG, pues tomar datos de códigos de diagnóstico a pie totalmente con el flasheo de la luz check. Entonces si nosotros hacemos un puentecito como estamos acostumbrados, lo que es el 2KD, podemos ver códigos de diagnóstico directamente y sin necesidad total del escáner, pues con esto podemos analizar la eficiencia motor. Bueno, si en algún caso tiene un código de diagnóstico. Sistemas de inyección como Rail es pues la parte en lo que es la electrónica. Hay que reconocer lo que es valores de PWM, hay que reconocer el uso del osciloscopio, cómo poner un osciloscopio para medir en este caso altas tensiones. Podemos quemar un aparato de estos si no tenemos cuidado con los atenuadores. Siempre es importante, muchas recomendaciones les doy de usar atenuadores en lo que es mediciones de tensión. Y el sistema, pues, a pesar de ser un poquito, bueno, va mucho más allá, ¿verdad? Podemos hablar mucho de esto. Cuando ya uno se empieza a relacionar con el sistema, pues le va muy bien. Hay pruebas de retorno que se hacen a los inyectores y nosotros vimos, el inyector lo que hace es desfogar el diésel por un lado, ¿verdad? En esta camarita de control se da un desequilibrio de presión, pero ¿qué pasa si esta valvulita que cierra esa cámara de control para mantenerla presurizado, qué pasa si esa valvulita se daña? Entonces hay que irse haciendo esas preguntas. Imagínense que ustedes que posiblemente todo el combustible se esté yendo por ahí y se esté, como les decía, aquí hay mucha presión pero no hay caudal, toda la bomba se descompensa porque manda todo el diésel y todo el diésel se va por ahí, nunca levanta presión y no arranca. Entonces por ahí puede hacer uno alguna prueba, puede eliminar hasta un inyector con algún componente en el riel, un balín y una tuerca de estas de las tuberías de alta presión, puede eliminar perfectamente un inyector y ver si por ahí es donde hay una fuga. Bueno, pues más adelante en lo que son los videos, por ahí hay un video de una X-Trail donde se le hizo este procedimiento, y más adelante cuando tengamos un caso muy interesante pues lo vamos a comentar y lo vamos a subir en video para que ustedes vean cómo se procede con la reparación de estos sistemas. Por mi parte les agradezco la audiencia del día de hoy. Si tienen consultas pues nada más, pues, aquí tenemos lo que es el chat, es un momento y esto es, pues, es una comunidad, entre todos nos ayudamos y entre más consultas hagan, entre más lleguemos a las fallas, pues sería mucho más interesante. O sea, esa falla que ustedes ven en ese X-Trail, eso cuesta llegarle, se trabajó bastante y vieron que se logró el objetivo. Entonces creo que hay que
empezar a compartir todas estas experiencias. Entonces, le cedo el micrófono a don Roy Martínez y les doy muchas gracias por haberme puesto atención en esta charla de hoy.